Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 23. Salmo 23 y vamos a leer el Salmo completo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este salmo ha sido uno de los pasajes favoritos de los creyentes a lo largo de los siglos, y es posible que sea incluso uno de los pasajes más conocidos de las Escrituras fuera de la Iglesia. No es casualidad que fuera el rey David el escritor de este salmo. El rey David fue pastor antes de ser rey, pero no escribe este salmo desde su posición como pastor, sino más bien desde su posición como oveja. Aunque es un salmo que está escrito en primera persona por una oveja, el personaje principal, la estrella, el protagonista de este salmo es el pastor, en quien la oveja encuentra satisfechas todas sus necesidades. Tampoco es casualidad que el autor de este salmo, el Espíritu Santo, escogiera compararnos a nosotros los creyentes con ovejas. Las ovejas son animales que dependen completamente del cuidado del pastor. Son torpes, indefensas, inútiles, inseguras, conflictivas y tontas. Necesitan del cuidado atento del pastor, pero no pueden sobrevivir con cualquier pastor. No pueden sobrevivir en un buen estado si tienen un mal pastor o un pastor que no se interesa por ellas. Sin embargo, bajo el cuidado del buen pastor, y solamente hay uno que tiene ese título, que es Dios, las ovejas pueden encontrar satisfechas todas sus necesidades, desde las más básicas hasta las más trascendentales. Cada una de nosotras puede tener una vida plena, llena de contentamiento y satisfacción, solo por entender que Dios es suficiente para suplir todas nuestras necesidades, que Él no necesita de nada ni de nadie para poder hacerlo. Para entender esta verdad, veremos algunos atributos de Dios y cómo estos afectan directamente nuestras vidas y nuestro bienestar también. Y para eso estudiaremos brevemente algunas cualidades del pastor, algunas cualidades de las ovejas, algunas promesas que descansan en el carácter y persona de nuestro Dios y finalmente algunos resultados de ser ovejas de su prado. En primer lugar, vamos a estudiar al pastor. Este es el fundamento sobre el cual descansa este salmo. Es la primera parte del versículo 1. Jehová es mi pastor. Hermanas, solamente si esto es verdad en nuestras vidas, podemos esperar que todo lo que Dios nos ofrece en este salmo y a lo largo de todas las Escrituras sea una realidad. En la Biblia encontramos varias ocasiones en las que Dios se refiere a sí mismo como el pastor. De hecho, uno de los nombres de Dios es Jehová Rohi. Jehová es o el Señor es pastor. Algunos de los títulos de Dios son el pastor, que encontramos en el Salmo 23:1, el buen pastor, que encontramos en Juan 10:11, el pastor y obispo de nuestras almas, como lo menciona Pedro en 1 de Pedro 2:25, y el príncipe de los pastores, en 1 de Pedro 5:4. Pero ¿cuál es la importancia? ¿Por qué es tan importante entender quién es el pastor? Pues principalmente porque el bienestar de las ovejas depende completamente del pastor al que pertenecen. Las ovejas adquieren su dignidad de su pastor, porque cuando pertenecen a un rebaño son identificadas por el sello con el que han sido marcadas como parte de ese rebaño. Ese sello les confiere identidad,
Les da un sentido de propiedad e importancia también. No son importantes por sus grandes cualidades. Las ovejas realmente no tienen grandes cualidades. Son importantes porque pertenecen a cierto pastor y gozan de sus cuidados. Dios es incomprensible, infinito, incomparable, indescriptible también. Sería imposible intentar describir a Dios y menos en tan poco tiempo. Pero es muy importante entender que Dios se ha revelado a sí mismo a través de las Escrituras. Dios quiere que lo entendamos y lo conozcamos, como nos dice Jeremías 9:24. Dios revela en su palabra diferentes atributos de Él mismo. Podríamos decir que un atributo es como una cualidad o característica, pero que le pertenece solamente a Dios. Y Dios utiliza diferentes frases para referirse a sí mismo, frases como Jehová es o Dios es, y después menciona alguna cualidad o algún atributo de Dios. También utiliza diferentes nombres, especialmente en el idioma original. No son nombres de diferentes dioses, son diferentes nombres que se refieren al único Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Mucha gente piensa, principalmente gente que no conoce al Señor y que no entiende su palabra, que Dios necesita de sus criaturas para ser Dios, que Dios necesita la adoración de sus criaturas. De hecho, hay quienes enseñan que Dios creó al hombre porque se sentía solo y necesitaba la compañía de otras personas. Eso es un absurdo. Eso contradice completamente las enseñanzas de las Escrituras. Dios no necesita de nada ni de nadie para ser Dios. Eso es tratar de reducir a Dios a nuestro nivel y compararlo con nuestras propias necesidades. En el Salmo 50, versículo 12, Dios dice: si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. En Hechos 17, 24 y 25, Pablo explica a los atenienses, trata de explicarles la grandeza de Dios y les dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios no necesita de nada ni de nadie para ser Dios. De hecho, Él mismo se presentó a Moisés con el nombre Yo soy el que soy. Eso demuestra la autosuficiencia de Dios. Pero no solamente es suficiente para sí mismo, no es solamente autosuficiente, sino que además es suficiente para suplir todas nuestras necesidades. Necesitamos conocer a nuestro pastor porque todas las promesas que Él nos ha hecho, descansan en su carácter, en su persona. En 2 Corintios 1:20 nos dice que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Todas las promesas de Dios descansan en su carácter. Podemos confiar en ellas porque son fieles de la misma manera que Dios es fiel. Ahora bien, debemos comprender que esta relación de la que habla David en el Salmo 23 no es una relación de iguales. Aunque es la oveja la que dice Jehová es mi pastor, como si el pastor le perteneciera a ella, en realidad es la oveja la que pertenece al pastor. Al igual que nosotras, cuando llegamos a ser propiedad del pastor, cuando somos compradas por Él por medio de la sangre de Cristo en el momento de la salvación, nuestra indignidad y miseria desaparecen. Porque como Pablo dice, vosotros estáis completos en Él, en Colosenses 2:10. Ahora lo único que es verdaderamente importante es a quién le pertenezco. Como dice Cantares, Él es mío y yo suya. Pero esto de seguir al pastor o de que Jehová sea mi pastor tiene por lo menos dos implicaciones importantes. En primer lugar, que ya he sido comprada por Dios por medio de la sangre de Cristo. O sea, ya he sido redimida. Ahora le pertenezco a Él.
En 1 Corintios 6:20 nos dice, porque habéis sido comprados por precio. Y en 1 Pedro 1:18-19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. El hecho de que yo pueda decir, Jehová es mi pastor, implica que he sido comprada, se ha realizado esa transacción en la que ya no me pertenezco a mí misma, ya no soy esclava del pecado, he sido comprada por Dios y ahora pertenezco a su rebaño. Pero la siguiente implicación es que estoy siguiendo al pastor, o sea, lo conozco, oigo su voz, escucho su voz y lo sigo. Juan 10:27 nos dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. El Señor Jesucristo dijo esto cuando habló de sí mismo como el pastor. Si no pertenezco al pastor, o si estoy siendo rebelde y no lo estoy siguiendo, si me escapo constantemente buscando una salida por el cerco, no puedo esperar recibir todos los cuidados, todas las promesas que Él nos ofrece para su rebaño. Todas las promesas de este salmo son condicionales, y la condición es que Jehová sea mi pastor. Vamos a ver también algunas características de las ovejas, características importantes. Las ovejas son animales completamente dependientes del cuidado del pastor. Una oveja que no tiene un pastor o que tiene un mal pastor puede sobrevivir por un poco de tiempo, pero en realidad va a sobrevivir en una condición completamente miserable. Nosotras, como bien lo enseña la Biblia, somos muy parecidas a las ovejas, completamente dependientes del pastor. Claro que podemos subsistir por un tiempo sin pastor o incluso sin permitir que Él nos provea de los cuidados que necesitamos, pero vamos a subsistir en una condición miserable y patética. Cuando el Señor Jesús vio las multitudes, la Biblia nos dice en Mateo 9:36 que Él tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Solamente cuando le pertenecemos a Él y lo estamos siguiendo, recibiendo sus cuidados y promesas, podemos llegar a decir con toda confianza cosas como, nada me faltará, mi copa está rebosando, o expresiones como las de Pablo cuando dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora bien, ¿cuáles son las promesas que encontramos en este salmo? Como lo mencioné al principio, todas las promesas de Dios son seguras, son confiables, porque cada una de ellas descansa en el carácter, en el nombre y en la persona de Dios. En este salmo Dios nos hace varias promesas que nos dejan ver su cuidado para nosotras. Así que no podemos estudiar las promesas de Dios sin entender el carácter de aquel que las ha hecho. Por eso vamos a ver, junto con la promesa, un nombre o un atributo de Dios. La primera promesa que encontramos en este salmo la encontramos en la segunda parte del versículo 1. Dice, nada me faltará. Eso es una promesa de provisión. Y el nombre de Dios es Jehová Jireh. El Señor será provisto o el Señor provee. La encontramos en Génesis 22, versículo 14. Esta es una declaración de fe y contentamiento, positiva y confiada. Es la declaración de una oveja que, conociendo quién es su pastor y el cuidado que él tiene de ella, sabe que no le hará falta nada de lo que necesita. Puesto que el Señor es mi pastor, entonces nada me falta. Todo está bien. Pero hermanas, ¿es esto verdad en nuestras vidas? ¿No es verdad que vivimos en tiempos de crisis y que algunas veces sí tenemos escasez o ciertas necesidades? Entonces, ¿a qué se refiere esta promesa? ¿O es que Dios no es fiel para cumplir todas sus promesas?
No, hermanas, Dios es fiel para cumplir sus promesas. Lo que pasa es que a veces nuestro enfoque está solamente en nuestras necesidades materiales. Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades, pero recuerda que está más interesado en cumplir su propósito en nuestras vidas que en darnos una vida cómoda en este mundo. El propósito de Dios, nos dice Romanos 8:29, es conformarnos a la imagen de su Hijo. Y en algunas ocasiones el Señor permite la escasez precisamente porque la utiliza como una herramienta para cumplir su propósito en nuestras vidas. No todas nuestras necesidades son materiales. Nuestro enfoque suele estar en ellas, pero la mayoría de las veces nuestras necesidades son más bien espirituales. Dios sí ha prometido suplir nuestras necesidades materiales, pero Él nos da la pauta, los pasos que debemos seguir. Él dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primero hay que buscar a Dios, su justicia, lo que Él está haciendo en nuestras vidas para conformarnos a la imagen de su Hijo. Y el Señor se encargará de suplir todas aquellas cosas que sí necesitamos para la vida también. Dios es suficiente, solamente el pastor es suficiente para proveerme todo lo que necesito. La segunda promesa es una promesa de reposo. Me hará descansar. El nombre de Dios es Jehová Sama. El Señor está presente. Y encontramos este nombre en Ezequiel 48:35, aunque encontramos muchos pasajes en las Escrituras en las que Él nos dice que Él está a nuestro lado. Hay algunas cosas que turban a las ovejas y basta con tener una oveja estresada para que todo el rebaño se agite. Algunas de las cosas que inquietan a las ovejas son el temor, las fricciones entre ellas, las plagas y el hambre. Y lo que las tranquiliza en estas situaciones es la presencia del pastor. Esas mismas cosas pueden estorbarnos a nosotras, pueden estorbar nuestro descanso, pero hay dos principalmente que pueden turbarnos de manera especial. La primera es la incredulidad. Y esto es cuando dejamos de confiar que Dios es suficiente para suplir todas nuestras necesidades. Porque si Dios no es suficiente, entonces vamos a buscar cualquier sustituto. Vamos a acudir a cualquier cosa que pueda llenar nuestras vidas. Y lo único que eso causa es inquietud. Nos causa falta de contentamiento. Y esa falta de contentamiento puede llevarnos a la desesperanza por completo, porque intentamos llenar nuestras vidas con otras cosas que nunca nos satisfacen. Otra cosa que nos puede turbar es la desobediencia. Desobedecer es rehusarse a hacer lo que se nos ha instruido, negarse a seguir o a confiar, y es resultado directo de la incredulidad. Si Dios no es suficiente para suplir mis necesidades, ¿por qué lo voy a obedecer entonces? ¿Y qué puede provocar esa incredulidad o desobediencia en nuestros corazones? Pues el oír la palabra de Dios sin la intención de obedecerla, sin la intención de seguirla. Eso endurece nuestro corazón y nos priva del reposo que el Señor quiere darnos. En Hebreos capítulo 3 encontramos la historia a partir del versículo 12. Encontramos la historia, un resumen de la situación que pasó el pueblo de Israel durante esos 40 años en el desierto. Dice que ellos no pudieron entrar porque a pesar de que escucharon la palabra de Dios, no iba acompañada de fe en los que la oyeron. Así que no pudieron entrar a la tierra prometida y no pudieron gozar del reposo que Dios les ofrecía. En el capítulo 4 de Hebreos, en el versículo 11, encontramos 4 lugares de delicados pastos a los que el Señor nos puede llevar para encontrar el reposo que necesitamos, para encontrar descanso. En este versículo dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Y cuáles son estos pastos verdes que el Señor nos ofrece? Bueno, en primer lugar está la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el versículo 13 de Hebreos 4 encontramos también que lo que nos da reposo es la presencia de Dios. Hebreos 4:13 nos dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Otro lugar de delicados pastos es la persona y obra de Cristo. En Hebreos 4, versículos 14 y 15 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y finalmente, el último lugar de delicados pastos es la oración. Hebreos 4:16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor nos invita a tener reposo, nos ofrece reposo, pero no podemos encontrarlo de cualquier forma. No podemos encontrarlo mientras nuestros corazones estén turbados por la incredulidad y la desobediencia. Tenemos que volvernos a Él, levantar nuestros ojos y verlo a Él, porque solamente la presencia del pastor puede darnos verdadero descanso, verdadero reposo. La tercera promesa: junto a aguas de reposo me pastoreará. La promesa que encontramos aquí es promesa de paz, y el nombre de Dios es Jehová Shalom, Jehová nuestra paz. Este nombre lo encontramos en Jueces 6:24. Las ovejas necesitan ser llevadas a aguas tranquilas y limpias porque no pueden beber de aguas corrientes, porque serían fácilmente arrastradas por la corriente. Además, ellas estarían dispuestas a beber de cualquier charco, de cualquier agua contaminada incluso con parásitos que pueden enfermar después al rebaño. Nosotras también, como creyentes, necesitamos satisfacer nuestra sed espiritual. El Señor Jesucristo nos enseñó que las almas sedientas de hombres y mujeres solamente pueden ser completamente satisfechas en Él. El Señor Jesucristo nos invita en Juan 7:37: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En Él hay completa y perfecta satisfacción, perfecta paz. El problema es que hay mucha gente que en su sed no sabe hacia dónde ir, no sabe de dónde beber, y es capaz de beber de los charcos contaminados del agua del mundo. Piensan quizás que añadiendo más actividades, más trabajo, que teniendo más recursos, más dinero, o otro título, más fama, podrían llegar a satisfacer sus vidas. También hay quienes buscan en cosas dañinas, en el tabaco, las drogas, el alcohol, la inmoralidad, el sexo ilícito, en la pornografía, en cosas que piensan que quizás les puede saciar sus almas, pero en realidad solamente los deja más vacíos. Nosotros, como creyentes, debemos buscar nuestra satisfacción solamente en Cristo. Él es el único que puede saciar nuestra sed. Él es el único que puede darnos verdadera paz. El problema es que cometemos el mismo error que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Jeremías 2:13 nos dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hermana, cualquier cosa que busquemos para satisfacer nuestra sed, esa sed espiritual que solamente Dios puede saciar, nos va a dejar más vacías. Es como esforzarnos por cavar cisternas rotas, cisternas que no pueden saciar nuestras almas. Solo Dios, y deleitarnos en Él, puede darnos verdadera paz. Solamente el pastor es suficiente para saciar mi vida y darme paz. La cuarta promesa: confortar a mi alma. Aquí encontramos promesa de restauración.
y el nombre de Dios es El Roí, el Dios que me ve. Este nombre lo encontramos en Génesis 16, versículos 13 al 14. Cuando las ovejas se caen y dejan de tocar el suelo con las 4 patas, quedan abatidas, tumbadas, y necesitan de la rápida intervención del pastor para levantarse, porque no pueden levantarse ellas solas, y esto puede incluso causarles la muerte. Por esta razón los pastores cuentan constantemente a las ovejas porque saben que alguna de ellas podría estar tumbada en algún lugar del que no puede levantarse. Curiosamente, no son las ovejas más débiles las que tienden a caerse con más facilidad. Hay principalmente 3 condiciones dentro de las ovejas que las hacen más propensas a caer. La primera es cuando son muy gordas, cuando son obesas, porque el peso las vence y pueden caer fácilmente. La segunda es cuando buscan un lugar cómodo, quizás un hueco en la hierba en el que se acomodan, pero terminan girándose de tal manera que sus patas quedan hacia arriba. Y la tercera, cuando tienen mucha lana. Esta lana se puede enredar fácilmente en los zarzales, en los cercos, y también puede contaminarse muy fácilmente con plagas que se encuentran en la hierba. También pueden ensuciarse con lodo, que hace que el peso aumente y eso les puede provocar caer fácilmente. Estas mismas 3 situaciones se pueden aplicar fácilmente a nuestras vidas. En primer lugar, cuando somos gordas espiritualmente. Cuando estamos ya satisfechas con nuestra situación espiritual y nos sentimos como que ya nadie puede enseñarnos nada. Ya no necesitamos el consejo de nadie, ya lo sabemos todo y tenemos todas las respuestas. Cuando pensamos como, es que la predicación del pastor ya no me alimenta. Cuando no estamos dispuestas a seguir consejo y no estamos dispuestas ni estamos en la posición de seguir creciendo espiritualmente. En otras palabras, cuando hay orgullo y vanidad y arrogancia espiritual. La segunda condición, cuando buscamos un lugar cómodo. Cuando ya no estamos dispuestas a luchar, a tomar una posición firme en cuanto a la fe, o cuando comenzamos a rebajar nuestras convicciones porque, yo no le veo nada de malo. O cuando comenzamos a dejarnos llevar fácilmente por la corriente del mundo. Nos convertimos en camaleones. Nos adaptamos al grupo con el que estamos. Si estamos entre creyentes, hablamos con expresiones espirituales y nos vestimos y nos comportamos como gente espiritual. Pero cuando estamos en el mundo, hablamos como el mundo, nos vestimos como el mundo y nos comportamos como el mundo. Nos adaptamos a la situación. Hermanas, eso es buscar la comodidad en la vida espiritual y la vida espiritual no es cómoda. La vida espiritual se tiene que luchar y correr en contra de la corriente. Y también cuando tenemos mucha lana. La lana es quizá lo que está en más contacto con la suciedad del campo, en el caso de las ovejas. La lana en nosotras es lo que está en más contacto con el mundo. Como creyentes tenemos una sola responsabilidad para el mundo, y eso es compartirles el Evangelio. No podemos tener compañerismo, comunión, concordia, parte ni acuerdo con el mundo. Estas son expresiones que encontramos en 2 Corintios 6, 14 al 16. No podemos tener esta comunión con el mundo y al mismo tiempo tener comunión con Dios. En Santiago 4:4 nos dice, «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?» Necesitamos escoger, o somos amigos del mundo o somos amigos de Dios. Ahora, no se trata de no relacionarnos con la gente del mundo, pero es muy diferente tener compañerismo y comunión con la gente del mundo. La lana en las ovejas, cuando tienen mucha y es muy larga, se va llenando de la suciedad que ellas mismas van dejando, se enreda fácilmente en los cercos o en las zarzas y las hace tropezar muy fácilmente, haciendo que queden abatidas. Y no hay un cuadro más triste, más patético,
que el de una persona que conoce al Señor, pero intenta vivir como el mundo. Viven con vidas completamente miserables. Pero por la gracia de Dios, hay restauración para la oveja que pertenece al pastor y que ha caído, por la razón que sea. Hay restauración. Cuando un pastor encuentra una de sus ovejas abatida, se acerca a ella lentamente y comienza a hablarles firmemente, pero con suavidad, para que ellas vayan escuchando su voz y no se asusten en el momento en que el pastor se acerca a ellas. Una vez que llega con ellas, comienza a masajear sus patas, su abdomen y su cabeza, para que la sangre comience a circular otra vez. Y luego poco a poco les va dando la vuelta hasta que las puede poner en pie, y por un tiempo las deja recargadas sobre sus piernas, porque no pueden ponerse inmediatamente en pie sobre sus patas. Si pueden andar, camina lentamente con ellas de regreso al redil. Y si no puede andar, entonces la coloca sobre sus hombros y él mismo la lleva de regreso para reunirse con el resto de las ovejas. Hermana, si tú has caído por la razón que sea, el pastor quiere restaurar tu vida. En 1 de Juan 1:9 Él nos promete, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él puede y quiere restaurar tu vida. No es necesario que te quedes abatida. Solo el pastor es suficiente para restaurar nuestras almas. La quinta promesa, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aquí encontramos promesa de dirección. El nombre o atributo de Dios es Jehová Sidkenu, que quiere decir el Señor nuestra justicia. Y esto lo encontramos en Jeremías 23:6 y 33:16. Las ovejas necesitan ser dirigidas porque son animales de costumbres o de hábitos. Y nosotras también somos personas de hábitos. Pero por nuestra naturaleza de pecado, de forma natural, nuestros hábitos no son los mejores. No siempre hacemos lo que pensamos que es mejor. Pablo nos cuenta esta lucha que él tenía en Romanos capítulo 7. Lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Por eso necesitamos la dirección del pastor, necesitamos ser dirigidas. Si se deja a las ovejas que vayan a su aire, no solamente no reciben todos los nutrientes que necesitan, sino también estropean los campos en los que se encuentran. Tanto el estado de las ovejas como el estado de los campos que pertenecen al pastor le dan buena o mala fama al pastor. Nuestro pastor es perfecto y por amor de su propio nombre, tanto como por amor a nosotras, nos guía por el camino por el que debemos andar. Los propósitos de Dios siempre son buenos, pero siempre son dobles. En primer lugar, su gloria y en segundo lugar, nuestro bien. Ahora bien, aunque sea dentro del plan de Dios, el camino no siempre parece el mejor, o el más fácil, o el más recto, o el más cómodo. Pero a veces Dios debe llevarnos por caminos que son difíciles de transitar, que resultan incómodos o dolorosos incluso. Pero podemos tener la certeza de que si Él nos está guiando y nosotras estamos siguiendo al pastor, sea como sea el camino, ese es el camino correcto. Ese es el camino en el cual el Señor va a cumplir su plan y su propósito en nuestras vidas. Es por amor de su nombre y para nuestra edificación. El propósito de Dios, recuerda, es conformarnos a la imagen de su Hijo, no darnos necesariamente una vida cómoda. Pablo nos explica algo que necesitamos entender si queremos andar en el camino de justicia. Solamente la gracia de Dios nos permite andar en verdadera justicia. Ese es el fundamento del Evangelio. Y el Evangelio es algo que debemos vivir cada día. No es algo que solamente nos sirve en el momento de la salvación. Es algo en lo que debemos andar cada día de nuestras vidas. Solo ser mejores de lo que éramos sin Cristo no es suficiente.
Paul Tripp dice, puesto que el pecado es mucho más profundo que la conducta, intentar ser mejores o actuar mejor no es la solución. En nosotros, en nuestra carne, en nuestra propia naturaleza, no hay justicia. En nuestra carne no podemos hacer lo que agrada al Señor. Eso nos dice Romanos capítulo 8. Necesito una justicia perfecta para poder agradar a Dios, y eso es algo que no mora en mí. Pero si pienso, si me ocupo y si vivo en las cosas del Espíritu, el Espíritu puede producir esas cosas en mí. Eso es lo que es la justicia, lo que es también la santificación. Esa es la razón por la que necesitamos depender de la gracia de Dios. ¿Y por qué nos da Dios su justicia? Y nos ayuda a andar en ella. ¿Por qué nos guía en caminos de rectitud? Por amor de su nombre. Sí, es por nuestro bien, pero también es por amor de su nombre, de su grande y glorioso nombre. Si la condición de las ovejas y la condición de los campos que pertenecen al pastor es buena, eso le da buena fama al pastor. Entonces Dios quiere guiarme por sendas de rectitud, Dios quiere guiarme por el camino de justicia, porque eso me hace bien, pero le da buena fama al pastor. Solo el pastor es suficiente para guiar mi camino. Promesa número 6. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aquí encontramos promesa de protección y confianza. El nombre o atributo de Dios es luz. Jehová es luz. El Salmo 27:1 nos dice, Jehová es mi luz. Y primera de Juan 1:5 nos dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Un valle es una extensión situada entre montes. Por eso a ciertas horas del día pueden quedarse sin luz, pueden ser lugares muy sombríos. Aunque no se haya escondido completamente el sol, pueden quedar prácticamente en tinieblas. En muchas ocasiones es necesario pasar por en medio de los valles para poder llegar a terrenos más altos, donde hay mejor hierba, especialmente en ciertas temporadas del año. Hay ciertas verdades que debemos recordar cuando estamos cruzando por el valle, porque en la vida espiritual un valle puede ser un lugar de prueba, de aflicción, de dolor. Así que vamos a estudiar algunas cosas que encontramos en este pasaje acerca de los valles y de la sombra también. En primer lugar, vamos a ver algo sobre las sombras. La sombra requiere la presencia de la luz. Algo que debemos entender sobre las sombras es que es imprescindible que haya luz para que se formen. El Espíritu Santo en su sabiduría escogió la palabra sombra y no tinieblas. Las tinieblas son la ausencia completa de la luz. Las sombras se forman cuando hay algo que estorba el paso de la luz. No importa cuán oscuro sea el camino. Recuerda que solamente es una sombra. Dios sigue siendo luz, Dios sigue estando presente, pero en el momento quizás hay una prueba, hay una situación que te aflige, que parece que estorba el paso de la luz, pero la luz está presente. Dios está presente porque Él siempre es luz. La sombra también tiene la idea de algo efímero, algo que pasa rápidamente. Recuerda que las pruebas, por muy profundas que sean, por muy largas que sean, no son más que momentáneas. Son breves. Incluso si duraran toda la vida, a la luz de la eternidad no son más que un microscópico pedacito de tiempo. Las pruebas son momentáneas, son pasajeras. De hecho, Pablo dice en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Recuerda, las sombras son pasajeras. También vamos a ver unas verdades sobre el valle. El paso por el valle es transitorio. La idea de este salmo es que el valle es solamente un lugar por el cual vamos a pasar momentáneamente, transitoriamente, para llegar a un lugar mejor,
para llegar a un lugar en el que vamos a encontrar pastos más frescos, para llegar a la cima de una montaña. Pero el paso por el valle es transitorio. Por lo mismo podemos decir que el valle no es el fin. Incluso si la muerte llegara durante nuestro paso por el valle en sí mismo no es el fin. Es solamente el camino, el tramo del camino por el cual debo andar para llegar al destino preparado por el pastor, ya sea la cima de la montaña o la muerte misma. Es solo una vía para llegar al destino que el Señor ha preparado. Y también vamos a hablar acerca de algunas verdades sobre la muerte. La muerte es un tema que no nos gusta tratar, pero es muy importante. Es parte de la vida. La muerte es un enemigo formidable. Sí, es verdad, quizás nos puede causar temor. Quizás nos puede causar temor la forma en que va a llegar la muerte. Pero es un enemigo. La Biblia habla de la muerte como el postrer enemigo en 1 Corintios 15:26. Pero recuerda siempre que es un enemigo que ya ha sido derrotado. En Hebreos 2:14-15 nos dice que el Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, derrotó al que tenía el imperio de la muerte. Ya no tenemos razón para temerla. El Señor, en el momento en que resucitó, venció la muerte. En 1 Corintios 15 nos dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo venció la muerte y derrotó a ese postrer enemigo. Pero sobre todo vamos a ver unas verdades sobre Dios. Hermana, recuerda, Dios es luz. Pero más que eso, Dios es mi luz. Dios es mi salvación. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Cuando pases por el valle de la sombra de muerte, recuerda que si hay una sombra es porque la luz está presente. Dios está presente. Dios está contigo en medio del valle. De hecho, este salmo dice: no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Dios está presente incluso en medio de ese valle. El Señor nos prometió en Hebreos 13:5: no te dejaré ni te desampararé. Solo el pastor es suficiente para darme protección y confianza, incluso en el valle de la muerte misma. Promesa número 7: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aquí encontramos promesa de ánimo y consuelo, y el nombre de Dios, el Consolador, el Paracletos. Esto lo encontramos en Juan 14, 16, 17 y 26. El pastor cuenta principalmente con dos instrumentos. El primero es la vara, que tiene diferentes usos. Sirve como arma de defensa, como símbolo de autoridad y como un instrumento para corregir, analizar y revisar a las ovejas. Podríamos decir que es como una extensión del brazo del pastor. La vara puede ser un tipo de la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17 nos dice que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor con su palabra nos corrige, nos examina, es la autoridad que seguimos, es como una extensión del brazo de Dios mismo. Y es además el arma que tenemos para defendernos de los ataques del enemigo. El segundo instrumento es el cayado. Este es un instrumento único de los pastores de ovejas. Con él el pastor acerca las ovejas a sí mismo o entre ellas, especialmente a las crías con las madres. Con el cayado también rescata las ovejas que se han caído al mar o a un barranco. Con él también, si el pastor tiene una oveja que ve como mascota, puede caminar tocándola con el cayado y es para la oveja como si caminara de la mano del pastor. El cayado es un tipo del Espíritu Santo. Nos consuela, nos acerca a Dios, nos acerca entre nosotros mismos y nos levanta cuando caemos y también nos alienta. Solo el pastor es suficiente para darme ánimo y consuelo.
Promesa número 8. Aderezas mesa delante de mí. Aquí encontramos promesa de defensa. Y el nombre de Dios, Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. En el Salmo 46:7 nos dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Una mesa se refiere a la cima de una montaña, a una extensión plana en una montaña, a una meseta. Este es un lugar al cual el pastor sube antes de ir con sus ovejas, antes de llevarlas a ese lugar. Sube para reconocerlo, examinarlo, prepararlo y limpiarlo. Aquí nos dice que lo adereza. El pastor quita hierbas y plantas que pueden ser tóxicas y dañinas para las ovejas y a la vez añade sales minerales en puntos estratégicos para estar seguro que las ovejas están recibiendo todos los nutrientes que necesitan. Abre pozos si es necesario o los reabre como hicieron los siervos de Isaac en el Antiguo Testamento y los limpia para asegurarse que habrá suficiente provisión de agua para sus ovejas. Como suele ser un lugar extenso y abierto, también es un lugar en el que las ovejas están expuestas ante los depredadores. Por esa razón el pastor construye un redil en el que puede resguardar a sus ovejas especialmente durante la noche. En este versículo encontramos un nuevo personaje o personajes. Uno que suele llamar mucho nuestra atención. De hecho, he escuchado gente que pone más atención en estos personajes que en el resto del versículo. Estos nuevos personajes son los angustiadores. Un angustiador puede referirse a enemigos personales que nos asedian, que nos envuelven, que nos rodean, que nos atrapan e inutilizan para hacer lo que el Señor quiere. Estos angustiadores podrían representar diferentes cosas. De hecho, podríamos decir que hay un abanico, una gama enorme de angustiadores o de situaciones, de personas que pueden llegar a turbarnos, que pueden llegar a angustiar nuestras almas, pueden robarnos nuestra paz y el contentamiento. Algunos de estos angustiadores, por ejemplo, podrían ser los recuerdos de ofensas pasadas, el rencor, la amargura, cosas que quizás no hemos perdonado. De hecho, en Mateo 18, cuando el Señor habla del siervo que no quiso perdonar, de los dos deudores, y uno de ellos no quiso perdonar a su consiervo, dice que iba a ser entregado a los verdugos hasta que pagara toda su deuda. Hermanas, cuando no perdonamos, somos angustiados tremendamente. También otra cosa que nos puede angustiar es la culpa o la vergüenza por pecados pasados que pensamos que Dios no puede perdonar. Quizás me ha perdonado todo lo demás, pero ese pecado que me causa vergüenza, ese parece que Dios no puede perdonarlo. Y no es verdad. Dios puede perdonar todos nuestros pecados. También está la envidia, que es enemiga acérrima del contentamiento. La codicia, que es pensar que necesito de algo más para estar satisfecha. La avaricia, que como nos dice Pablo, es idolatría. O la falta de contentamiento con mi aspecto. Quizás me gustaría ser más alta, más bajita, más llenita, más delgada, más joven, más guapa, sin gafas, con los dientes perfectos. Menciona lo que sea. Cualquier cosa que me robe mi contentamiento por mi aspecto físico, por mis carencias, por mi falta de recursos, es algo que puede angustiar mi corazón. El temor al abandono, a la infidelidad, a una traición, a la pérdida de un ser querido, el temor a lo desconocido, el temor al futuro porque no alcanzamos a ver qué es lo que nos espera más adelante. Pueden ser incluso personas o situaciones reales, enemigos o personas que se comportan como si fueran enemigos, personas tóxicas que dañan nuestras vidas, que nos turban, gente que quizás no se da cuenta, pero que nos hace daño, en muchos casos de manera intencional incluso. Todas estas cosas y muchas más pueden ser angustiadores que nos asedian. Y ese es el sentido de la palabra. Es un enemigo que nos rodea, nos atrapa y nos inutiliza.
Que el Señor sea mi pastor no necesariamente hará que desaparezcan los angustiadores, pero Él mismo es el Dios de los ejércitos. Él es mi defensa, es mi defensor y refugio en medio de la angustia. Es el refugio, es el búnker seguro al que puedo acudir continuamente para encontrar alivio, paz en medio de las situaciones que me rodean. Pero ¿cómo me refugio en Él? Por medio de la comunión que Él me ofrece. Hace poco una amiga muy querida me dijo, cuando uno anda en verdadera comunión con Dios, nada lo mueve, porque Él es la roca que le hace estar firme. Y es verdad, cuando estamos en comunión con Dios, no importan los angustiadores, podemos estar en paz, podemos estar firmes. Es interesante que la palabra angustiadores conlleve la idea de un asedio. Cuando una ciudad estaba asediada, estaba rodeada por un ejército enemigo, nadie podía salir, pero tampoco podía entrar desde fuera la ayuda que podría ayudar a la gente que estaba dentro. Y eso causaba que muchas veces estas ciudades murieran de hambre. De hecho, eran derrotadas principalmente por el hambre. Sin embargo, en este pasaje nos dice que nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, que acampa alrededor de los que le temen y los defiende, prepara una mesa con un banquete extravagante para nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Solamente Él es suficiente para librarnos de la angustia. Solo el pastor es suficiente para defenderme, incluso en la presencia de los angustiadores. Promesa número 9. Unges mi cabeza con aceite. Aquí encontramos promesa de sanidad. El nombre de Dios, Jehová Rafa, el Señor sana o el Señor tu sanador. Esto lo encontramos en Éxodo 15:26. Hay ciertas plagas que causan mucho daño a las ovejas, como las moscas nasales y los ácaros, que producen costras porque les provoca una reacción alérgica muy severa, y además es una enfermedad sumamente contagiosa y dañina para las ovejas. El mejor remedio es un bálsamo casero que el pastor prepara, entre otros ingredientes, con aceite de oliva. Con este bálsamo unge la cabeza de las ovejas o, si es necesario, incluso las sumerge en él para librarlas de sus plagas. En nuestras vidas también hay plagas similares y solamente el bálsamo de la sangre de Cristo puede librarnos y sanarnos de ellas. Las moscas podríamos decir que representan nuestros pensamientos. Las moscas nasales dan vueltas constantemente, especialmente en el tiempo de calor, alrededor de la cabeza de las ovejas. Si llegan a posarse en su nariz, depositan allí sus larvas, y las larvas van subiendo por la cabeza hasta el cerebro, pequeño, pero hasta el cerebro de las ovejas, y les causa tal malestar que algunas ovejas se estrellan contra troncos o rocas tratando de librarse del dolor que les provocan estas plagas, estas larvas. Y claro, lo único que encuentran realmente es la muerte. Pero hermanas, ¿qué está rodando por tu cabeza? ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Son pensamientos que dirigen tu atención hacia Dios, que te ayudan a poner tu confianza en Él? ¿O son pensamientos que edifican fortalezas en tu corazón y levantan argumentos, crean argumentos que se levantan con altivez en contra del conocimiento de Dios en tu cabeza? En ese caso, lo que necesitamos es llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Reconocer que nuestros pensamientos, si son pensamientos que nos desvían de la verdad, son pecado y tenemos que confesarlos como tales. Y después tenemos que llevar cautivos nuestros pensamientos para poder obedecer a la verdad. En Efesios capítulo 6 nos dice que debemos estar firmes en la verdad. Tenemos que llenar nuestros pensamientos de la verdad para poder pensar en ella y meditar en ella, porque es la única manera en la que estas fortalezas van a ser destruidas. La segunda plaga que encontramos aquí son las costras.
Las costras las podríamos comparar con el pecado. Necesitamos dejar que el Señor sane no solo nuestras mentes, sino también que nos rescate y limpie de nuestras prácticas pecaminosas. Darle entrada en nuestras vidas al pecado puede desviarnos completamente de nuestro andar con Cristo. El pecado es sumamente contaminante y contagioso, pero la sangre de Cristo puede limpiar el pecado incluso más profundo. Necesitamos confesar nuestros pecados, necesitamos aplicar el bálsamo de la sangre de Cristo. La Biblia nos promete que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y necesitamos alejarnos, apartarnos de aquellos que nos desvían y nos incitan a pecar y de aquellos que están alrededor de nosotros que están practicando el pecado. Hermana, el pecado es contagioso. Como en el caso de las ovejas, las costras no surgen inmediatamente. Pueden estar, los ácaros que las contaminan pueden haber estado en ellas hasta 40 o 50 días antes de que la enfermedad se manifieste y tarda muchísimo tiempo para sanarlas. De la misma manera con nosotras. Quizás podemos empezar a pasar tiempo con gente que no es una buena influencia, con gente que está practicando el pecado. Y quizás en el momento no nos damos cuenta de cómo nos está contaminando, pero eventualmente nos contamina. Pablo dice en Corintios que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que debemos tener mucho cuidado con quién pasamos tiempo. El pastor es suficiente para sanar mi alma. Entonces ya vimos algunas promesas. Ahora vamos a ver algunos de los resultados. ¿Qué resultados puede experimentar una oveja que ha disfrutado de todos estos cuidados, de todos los cuidados del pastor? En primer lugar, experimenta contentamiento. Dice en este salmo, mi copa está rebosando. Después de conocer al pastor y su tierno y atento cuidado, ¿qué más puede decir o desear una oveja? Señor, tú eres todo lo que necesito, tú eres suficiente para suplir todas mis necesidades. Mi copa está rebosando. En ti tengo una vida plena y abundante. Como lo diría Asaf en el Salmo 73, 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Dios es suficiente para saciar mi alma. El segundo resultado es seguridad. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Me encanta que en su sabiduría el Espíritu Santo haya escogido la palabra ciertamente. Esta palabra viene de la idea de certeza y según el diccionario quiere decir conocimiento seguro y evidente de que algo es cierto. Hermana, ¿tú tienes esta clase de certeza? ¿Esta clase de seguridad? Puedes decir a ciencia cierta que sabes, te consta que el bien y la misericordia te están persiguiendo constantemente. ¿Sabes? Así es nuestro Dios. El bien y la misericordia nos siguen todo el tiempo para hacernos bien, pero no es solamente para nuestro bien, no es solamente para nuestro beneficio, es para que podamos compartir con otros esta misma misericordia, este mismo bien. Y la mejor manera de hacerlo es compartir el Evangelio con otros. Dios es suficiente para darme seguridad. El tercer resultado es esperanza. En la casa de Jehová moraré por largos días. En este salmo hemos visto el trabajo y cuidado del pastor a lo largo de todo el año. Comienza en la casa del pastor, sube a las montañas altas y vuelve otra vez a la casa del pastor donde nacerán los nuevos corderitos y las ovejas serán bien atendidas. Al volver aquí es como si la oveja dijera, otra vez en la casa del pastor. Qué alegría poder estar en la casa del pastor. Este es el único lugar donde quiero estar. Así como las ovejas vuelven a la casa del pastor a la vuelta del año, nosotras podemos hablar de la reunión en la casa del Padre.
Un día es verdad por toda la eternidad. El Señor está preparando un lugar para nosotros en la morada del Padre. Pero hermanas, aquí mismo, en este tiempo, en esta tierra, en esta vida, podemos disfrutar de la reunión en la casa de Dios. La Biblia nos dice que la iglesia es la casa del Dios viviente, donde tenemos comunión con la familia de Dios. Nos estamos preparando, es como un lugar de entrenamiento para lo que viene para la eternidad. Es un lugar lleno de gozo, en el que podemos disfrutar de comunión, de ánimo, de exhortación. Podemos exhortarnos unos a otros, como dice en Hebreos 10:25, exhortándonos a las buenas obras. Como dice en el Salmo 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Solamente por el hecho de pertenecer al pastor podemos gozar de esta comunión en la casa del Padre. Dios es suficiente para darme esperanza. Dios es suficiente para saciar mi alma por completo. No necesito nada fuera de Él. Para poder tener la confianza de gozar de los tiernos y constantes cuidados del pastor, es indispensable que le pertenezcamos. El pastor cuida de sus ovejas, no de las ovejas ajenas, solamente de las suyas. Así que, hermana, pregúntate, ¿pertenezco al pastor? ¿Estás 100% segura que perteneces al pastor, que has sido comprada con la sangre de Cristo, que has sido redimida por Él? ¿Lo conoces? Si no, ven a Él. Ven a Él hoy. Él te está esperando. Él desea que seas parte de sus ovejas. Y si sí estás segura que ya has sido comprada, Él te ha salvado y le perteneces, ¿lo estás siguiendo? ¿Estás escuchando su voz y siguiéndolo? Si no es así, ven a Él. Él quiere restaurar tu vida. Solamente cuando estamos siguiendo al pastor podemos gozar de todos los cuidados que Él nos ofrece, que Él nos promete, porque Él es fiel para cumplir todas sus promesas. El Señor está listo para restaurar tu vida si tú vienes a Él con un corazón arrepentido. Él es todo lo que necesitas, porque Él es suficiente. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias porque tú eres el pastor, el buen pastor. Y Señor, de manera especial te doy gracias porque por tu gracia puedo decir que tú eres mi pastor. Tú me has comprado, tú me has rescatado y Señor, tú me has prometido tantas cosas en tu palabra. Gracias por tus promesas porque son fieles, porque tú eres fiel, porque todas ellas descansan, Señor, en tu carácter. Padre, quizás hay alguien que está escuchando en este momento que no tiene la seguridad de pertenecer a tu rebaño, que no tiene la seguridad de que tú eres su pastor. Te ruego, Señor, que hoy sea el día de su salvación, que pueda venir a ti y pueda comenzar a disfrutar de todas las promesas que tú nos has hecho. Señor, si hay alguien aquí que ha sido comprada, te pertenece, pero no te está siguiendo, Padre amado, restaura su vida. Permite que con un corazón humilde venga a ti buscando el perdón y la restauración que tú ofreces. Y Señor, te damos gracias porque tú eres suficiente. Tú eres todo lo que necesitamos para tener una vida plena, satisfecha, contenta, abundante. Ayúdanos, Señor, a recordar esta verdad cada día. Te amamos, Señor, y te damos tantas gracias por ser nuestro pastor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.